Tome su lugar, tome su asiento. Qué bueno que está aquí. Ha tomado la mejor decisión, ¿lo sabía? Porque hay algunos que dicen, no, hoy viene la familia o vamos a ir con la familia y luego la comida y esto. Qué bueno que ha tomado la decisión de estar aquí. Qué bien, gloria al Señor por eso. También quiero darle gracias a Dios por las vidas de ustedes. Me enfermé algo fuertecito el día miércoles y bueno, sé que estuvieron orando. Gracias por orar por mí, y pues aquí ya un poquito mejor el día de hoy. Uno siempre ve en todo, ve el cuidado del Señor, el cuidado de la familia, el cuidado de la familia espiritual. Ya entrando en tema, entrando en el mensaje de hoy, ¿qué te viene a la mente si te hablo? ¿Qué te viene a la mente si te digo que voy a consultar a un experto, que voy a consultar a un profesional? ¿Qué piensas? Alguien que sabe, ¿no? Pues si mi carro está mal, voy con un experto, voy con un profesional. Y entonces piensas en un mecánico muy bueno, ¿no? Oye, tengo un problema de algunos litigios, algunas situaciones con las leyes, entonces necesito un experto. ¿Con quién piensas? Un abogado, ¿verdad? Voy a construir una casa, hacerles unas adecuaciones a un inmueble y necesito un profesional, a un ingeniero, a un arquitecto. ¿Qué decimos con esa palabra de un profesional, de un experto en su campo? Alguien que sabe, no lo básico, ¿no?, sino que tiene todo el expertise, que tiene toda la experiencia, los conocimientos, la sabiduría sobre el tema, sobre ese campo el que uno le está buscando. Eso no significa que sea perfecto. Eso no significa que no comete errores. Algo parecido ocurre en la vida cristiana. Como cristianos hemos sido renovados. Como cristiano, ¿has sido renovado? ¿Eres nueva criatura en Cristo? Pero aún enfrentamos la realidad del pecado. Hoy vamos a responder una pregunta que muchos se hacen. Si pones el título, soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? Si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? ¿Te has hecho esa pregunta? Y espero que te puedas llevar el día de hoy esta enseñanza. Vive cada día como una nueva criatura en Cristo, libre de pecar. Experimenta la entera santificación al dedicar tu vida por completo a Él. Y sobre todo, más que te lleves la enseñanza, que la experimentes en tu vida. Va a estar desarrollada en 3 puntos, si los pones por favor. La realidad de nuestra nueva vida en Cristo. También la realidad de la lucha entre la carne y el espíritu. Y la respuesta, la solución que Dios da al cristiano. La segunda obra de gracia, la entera santificación.
Pero antes, levante su Biblia conmigo, levante su Biblia, ¿y qué decimos? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, mi alimento y mi guía para vivir todos los días. De este lado ya se la aprendió. Vamos de este lado. Levante su Biblia. Bueno, todos para que siga repasando. ¿Qué decimos? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios, mi alimento y mi guía para vivir todos los días. Si va a levantar, ¿verdad?, su celular, porque ahí trae su Biblia, que sí traiga la Biblia, porque ya en algunos veo que está ahí en el Face y no sé qué, en qué otras cosas. ¿Qué decimos? Si eres cristiano, ¿Dios quién es? ¿Quién es Dios? Entonces le decimos, Dios es mi Padre, me acerco a Él y me recibe, me da lo que necesito, soy bendecido para bendecir a otros. ¿Qué decimos? Dios es mi Padre, me acerco a Él y me recibe, soy bendecido para bendecir a otros. Esto es una realidad en nuestras vidas y constantemente en el libro de Deuteronomio vemos que los padres les enseñaban a sus hijos a través de la repetición. Y enseña a tus hijos las ordenanzas, los mandamientos que Jehová tu Dios te da para ti y para tu familia. Enséñaselos al despertar, enséñaselos al ir al campo, enséñaselos cuando regresen, enséñaselos antes de dormir. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso, ¿verdad?, esa repetición domingo a domingo, y espero también en la semana que digas, sí, es verdad, tú eres mi Padre y me das ese privilegio. Qué privilegio tan grande de acercarte al Dios del universo. Es el Dios del universo y también mi Padre, también mi Papá Celestial. Qué grande, ¿no? Qué grande. Cuando uno llega a Cristo, ya no hay huérfanos. Cuando uno llega a Cristo, ya no hay huérfanos. Él te adoptó como tu Padre. ¿No dices amén por eso? Vamos al pasaje. Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo, para muchos estudiosos, teólogos, la carta a los romanos le da una descripción como la teología sistemática. Una teología sistemática. Y hasta ahí, Romanos capítulo 6, de las enseñanzas que Cristo dejó para su iglesia. Romanos capítulo 6. Cuando tengas oportunidad, te animo a que lo puedas leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ahorita quiero hacer énfasis del versículo 10 al 14. ¿Ya estás ahí? Para que me sigas con tu vista. Versículo 10 del capítulo 6. Porque en cuanto murió, capítulo 6, versículo 10, Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hablando acerca de lo que hizo Jesucristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros
al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta pregunta, esta inquietud, pones el título, solamente se la puede hacer el cristiano. Antes de estar en Cristo, ¿no?, forma parte de la vida, así es el ser humano. Somos carnales, venimos de la evolución, ¿no? Y entonces pues tenemos esos instintos animales. Ajá. Somos animales civilizados, ¿no? Entonces no hay, ¿no? Todo tiene, se ve en la naturaleza, toda situación mala que pueda hacer el ser humano, la podemos ver en la naturaleza. Decimos, pues es la naturaleza, así se comporta. Es el ciclo de la vida, es la cadena de vida. Cuando llegamos a Cristo y vemos la santidad, vemos lo que Dios demanda de su creación, nos damos cuenta que no hay argumentos para justificar el pecado, para justificar lo que está mal, las acciones equivocadas que hace el ser humano. Y entonces llegamos a Cristo vamos al primer punto primero, perdón. Entonces la pregunta es, si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? La realidad de nuestra nueva naturaleza en Cristo. Segunda de Corintios 5:17, si lo buscas, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Eso es de una forma, en una frase pequeña, el resultado de que una persona confía en Jesús. ¿Ya está ahí? ¿Ya estamos? ¿De este lado? Segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces está diciendo que hay una verdad, una realidad cuando llegamos a Jesucristo. Cuando llegamos a Jesús, ¿qué pasa contigo si llegas a Jesucristo? Una nueva creación, una nueva persona. Y entonces todo lo viejo, todo lo anterior pasó, ha quedado atrás. De tu encuentro con Jesucristo en adelante, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Vamos a ver cómo lo vemos en Efesios. Efesios capítulo 4. 4:22. Entonces, ¿qué significa? Leímos en la carta a los Corintios, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Efesios 4:22. Está hablándole el apóstol Pablo a cristianos. Y entonces la realidad, tu nueva realidad en Cristo, una nueva naturaleza. En cuanto a la pasada manera de vivir, como vivías antes de conocer, antes de llegar a experimentar a Jesucristo en tu vida, a su Espíritu Santo obrando en ti.
¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Despójate del viejo hombre. En Corintios dices, llegas a Cristo, nueva criatura eres. ¿Quién lo hace? Llegas a Cristo, nueva criatura eres. ¿Quién lo hace? Dios, su Espíritu Santo. Y ahorita aquí en Efesios dice, ya estás en Cristo. Dios te ha hecho nueva criatura. Despójate del viejo hombre. Alguien ha usado, espero que no, pero puede pasar. Alguien por alguna situación, alguien ha usado una camisa, ¿cómo se llama? De esas que les ponen y te quedas todo amarrado. Gracias, una camisa de fuerza. Bueno, ¿han visto alguna? ¿Cómo son? Es una tela fuerte, ¿no? Gracias, es lona y tiene como cinturones, ¿no? Entonces te agarran, te amarran y no hay forma, ¿no?, de escaparse. Claro, pues sabemos los magos, sus trucos y todo, pero si quitando los trucos, ¿no?, siendo algo genuino, algo que no haya truco, no hay forma de zafarse de una fuerza, de una camisa de fuerza. Cuando no llegas a Cristo, no estando en Cristo, piensa en eso. Toda persona tiene una camisa de fuerza. Y esa camisa de fuerza es el poder del pecado. Es la naturaleza caída. Llegamos a Cristo y Cristo suelta los amarres, suelta esos cinturones y nos dice Efesios, sí fue Efesios, ¿verdad? Nos dice Efesios, despójate, quítate esa camisa de fuerza. Es posible ahora, ¿no? ¿Sí entiende? ¿Sí se da cuenta de la ilustración que le estoy dando? Si no llega Cristo, la obra de redención, a quitar los amarres, aunque quieras, no puedes quitártela tú. Pero ya estando en Cristo, por eso dice Corintios, estando en Cristo, nuevas criaturas somos. Y Efesios nos dice, despójate de ese viejo hombre. Sigo leyendo, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso que te movía, eso que te causaba placer, son deseos engañosos, que causaban placer, pero después el resultado era amargo, ¿no? Era, pues sí, no agradable. Deseos engañosos, despojarnos de ellos. 23. Renovaos en el espíritu de su mente. Y no nos quedamos sin camisa. Nos quitamos esa camisa de fuerza que era el pecado, que era la naturaleza pecaminosa. Y ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? 24. A renovarnos, y lo ilustra, ¿no? Una prenda, versículo 24. Vístete nuevamente del nuevo hombre. Este nuevo hombre, Dios lo crea ahora en justicia, en santidad, en la verdad de Cristo. Un cambio, una transformación, una renovación, nueva naturaleza, diferente de la anterior. Y con todo, seguimos luchando con el pecado, seguimos batallando con la maldad.
tenemos una nueva vida en Cristo, enfrentamos luchas con nuestra vieja naturaleza. ¿Ha visto esas escenas cómicas? ¿Ha visto esas escenas cómicas donde se está desvistiendo una persona y el otro se viste, ¿no? Le quita una cosa y el otro se pone la otra, y así va, ¿no? Se quita uno y el otro le pone la otra, y nunca acaba, ¿no? Nunca acaba de vestirse. Se está quitando el suéter y ya le habían quitado los zapatos, los calcetines, y le ponen los calcetines. Entonces le quitan los calcetines, se está poniendo los calcetines y le vuelven a poner el suéter, y así, ¿no? Y no se acaba y no se acaba. Muchos estamos en eso. Dios nos quita los amarres y según nos quitamos la vieja naturaleza, pero seguimos en esas cosas, nos queremos poner la nueva y seguimos en la vieja naturaleza. Antes no podías, antes era imposible, pero ahora, estando en Jesucristo, Él te dice: despójate del viejo hombre, vístete del nuevo. Esta nueva, deja atrás la vieja naturaleza, disfruta de la nueva naturaleza. La verdad, la realidad en Cristo. Tu nueva naturaleza es algo genuino, algo real. Ha sido transformado, cambiado. Y también entendemos esta lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a Gálatas 5. Antes de ir a Gálatas 5, que está relacionado, no recuerdo qué película es. No recuerdo, pero bueno, en esta parte de la historia universal, en el tiempo donde las personas negras eran esclavas, entraron en conflicto, entraron en una batalla, en una guerra, y entonces, como necesitaban personas para enlistarlas, dijeron: si se enlistan cumpliendo 2 años en la guerra, quedan libres, van a ser personas libres, ya no van a ser esclavas. Y muchos negros se enlistaron, se enfilaron. Y acaba la guerra, son libres, y muchos de ellos se seguían comportando, seguían teniendo actitudes de esclavos. ¿Por qué? Tantos años viviendo como esclavos, que aunque ya no, dijeron, ya cumpliste tus 2 años, ya cumpliste pues lo que tenías que hacer. Pero sus viejos hábitos, tenía recuerdos de esa vieja naturaleza, de esa vida de esclavitud. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Recordarse cada día que era libre. Se despertaba: no, soy libre, soy libre, soy libre. Cada día. Y después de un tiempo, si se está recordando y está viviendo en esa libertad, ¿qué va a pasar? Ya va a vivir, va a ser natural en él, ya no va a necesitar recordárselo, se la va a creer. Nuestra nueva naturaleza, si has llegado a Jesucristo, tienes una nueva naturaleza. Recuérdate todos los días: soy nuevo en Cristo.
tengo libertad en Cristo. Y así cada día, y vienen las situaciones, ¿no? Lo mismo que me lleva a vivir como antes. ¿Qué tengo que hacer? Soy nueva criatura en Cristo, tengo libertad, soy libre, soy una nueva criatura. Bueno, vamos a esta lucha. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Fíjese, ¿qué está diciendo? En otras palabras es eso: recuérdate que ya eres libre. Anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Antes no había forma, estabas con la camisa de fuerza, ya te la quitaron, ya quitaron los amarres. Anda, vive en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa? Estos se oponen entre sí. No hagas lo que quieras. Le está hablando Gálatas, esta carta, a cristianos, a personas que ya son hermanos en Cristo, que ya tienen esta nueva vida, que son nuevas criaturas en Jesús, que todo lo pasado ha quedado atrás, que son hechos nuevos. Y está diciendo: vivan, anden en el Espíritu, ya no estén en el deseo de la carne, no continúen en ello. Está esta lucha. Dice: ya eres nuevo, ya eres nuevo. ¿Qué sucede? Romanos capítulo 7, 7:21. Llega a esta conclusión: ¿ya está? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, que el mal está en mí. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. La lucha, ¿no? Está describiendo esta lucha que se da solamente en el cristiano. ¿Sí? ¿Se da cuenta esta lucha? Seguimos leyendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la respuesta. Aunque haya esta lucha, no es para que se quede ahí el cristiano y que diga: bueno, pues es la lucha que enfrenta todo cristiano. Es la lucha que enfrenta todo cristiano, y que Dios quiere que obtengas la victoria, que no te quedes ahí. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. No solamente, ¿verdad?, la ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado. Por eso el capítulo 8, versículo 3, 8:3 estoy, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Fíjese, el versículo 25 del capítulo 7 dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y no se queda ahí. Capítulo 8, versículo 3: por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios da la solución, envía a su Hijo, condena al pecado en la carne. Y ya no, sigo avanzando, el versículo 12, capítulo 8, versículo 12. ¿Ya está? Así que, hermanos,
No nos podemos quedar diciendo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Versículo 12 del capítulo 8. ¿A quién le debemos? ¿De quién somos deudores? Ya no de la carne. Ya no podemos vivir conforme a la carne. Si seguimos en ese pensamiento, versículo 13, ¿qué va a pasar? Si seguimos con ese pensamiento, vamos a morir. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, pues con la mente, con mi corazón, obedezco a Dios, pero este cuerpo, esta carne me lleva a pecar. No. Versículo 13. Porque si vives conforme a la carne, mueres. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Eso es. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, pero Dios no quiere que te quedes ahí. Ya eres consciente, ya te has dado cuenta, has llegado a la conclusión de que el pecado mora en ti. Sí. Pues ya, si te has dado cuenta, también Dios te ha dado de su Espíritu Santo, y la obra de Cristo ha hecho morir a la carne. Entonces ahora debes vivir en esta nueva naturaleza. Y así como Jesús perdonó tus pecados, te arrepentiste, Jesús perdonó tus pecados y te hizo nueva criatura, también Cristo, ahora que te das cuenta de esta situación, de esta lucha, Dios, Cristo Jesús, su Espíritu Santo, quiere que la venzas. Y esto nos lleva al último punto. Vamos a regresarnos a Romanos capítulo 6, versículo 11. Perdón, versículo 12. ¿Ya está? Romanos 6, 12. Fíjense. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Si reina el pecado, obedecemos los deseos engañosos, o como dice aquí, las concupiscencias. Una vez más, si gobierna el pecado en tu vida, entonces obedeces esos deseos engañosos. Es una cadenita, que se vuelve en una bola de nieve. Dice el 13, si lo haces al contrario, entonces tu cuerpo lo llevas, lo presentas como instrumento de maldad. Estoy en la parte final del versículo 13. Tienes que presentarte a Dios. ¿Ya viste el versículo 13 en la parte final? Como vivo de entre los muertos, y tu cuerpo como un instrumento de justicia. Porque hay algunos, no, con mi alma, con mi espíritu obedezco a Dios, ¿no? Pero pues este cuerpo es carne y entonces tiene sus necesidades. Si estás en Cristo, Dios te ha dado una nueva naturaleza, te ha quitado los amarres y ahora puedes despojarte de ese viejo hombre y poderte disfrutar de la nueva naturaleza y ya no dejarte reinar por los deseos engañosos. Ya no estás bajo el poder del pecado. Dice por eso el versículo 14:
el pecado, ¿ya vio? Versículo 14, ¿qué dice? ¿Sí está ahí? Romanos 6, 14. ¿Qué dice? El pecado ya no te gobierna. El pecado ya no te gobierna. Entonces, si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? Estás dejando que esos recuerdos, que esa vida pasada todavía tenga influencia en ti. Pero Dios te ha dado el poder, te ha dado de su Espíritu Santo, ha quitado el poder que tenía el pecado, lo ha roto, lo ha quebrantado. Alguna vez les he puesto esta ilustración de ese elefantito de circos, cuando todavía dejaban tener animales en el circo, un elefantito, y entonces lo tenían con una gran estaca de hierro ahí puesta en el suelo, con una cadena grande, pesada, con un grillete ahí en una de las patas del elefantito. Y entonces ese elefantito al principio quería zafarse, ¿no? Pues no quería estar amarrado, pero no podía zafarse. Esa estaca, esa cadena, esos grilletes eran muy fuertes para él. Y lo intentó muchas veces zafarse y no pudo. Y entonces pues ya sabía que su libertad estaba hasta donde la cadena, ¿no? La distancia de la cadena. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ya se convierte en un elefante, tamaño normal, fuerza normal. Y sigue con la misma estaca de metal y la cadena, y claro, un grillete más grande. Ahora tiene el poder, la fuerza para liberarse, pero ya no lo intenta. ¿Por qué? Todos los años fue condicionado. Todos los años fue condicionado. Y lo intentó en un principio cuando era pequeño, se esforzó y no pudo. Y ahora pues ya no. Y muchos así. Estamos leyendo, Dios nos dice: ustedes ya no están bajo el poder del pecado. Antes era verdad, ¿no? Y se molestaban o veían las cosas, ¿no? Pues los remordimientos, las consecuencias, todo lo malo. Ya ha quitado Cristo esa estaca, pero muchos siguen condicionados a su pecado. Y está diciendo aquí en Romanos: el pecado no se enseñoreará de ti, no estás ya bajo él. Y seguimos con esa condición, esa condicionante. Tenemos que decir: Señor, tú ya me has hecho libre, me has dado el poder, has roto esas cadenas, todo el peso, yugo. Ya no estoy bajo el poder del pecado, ahora estoy en libertad, estoy bajo tu poder, y ahora es posible vivir en santidad, es posible vivir de la manera que tú me dices. ¿Lo cree? ¿O dices: es que no, es imposible? Regresa tantito el 3. Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23.
Ya está, ¿verdad? Entonces leímos en Romanos: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Recuerdan que lo empezamos así? Considérense, recuérdense, recuérdate a ti mismo que estás muerto al pecado y que ahora vives para Dios. Podríamos decir así en Romanos: muertos al pecado, pero vivos para Dios. El mismo Dios de paz. Dale, yo estoy leyendo 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz el apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta a esta iglesia, a estos hermanos en este lugar, les está diciendo que Dios los santifique por completo. Dios los santifique por completo. En Gálatas leíamos regresamos tantito a Gálatas 5. Anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí? Y en Efesios: despójense del viejo hombre. Gálatas y Efesios pone la acción en el cristiano. ¿Sí vio? Gálatas y Efesios: despójate de tu vieja naturaleza, vive en el Espíritu. ¿Quién lo hace? El cristiano se despoja, vive. Corintios y Tesalonicenses, la acción la pone en Dios. Si están en Cristo, nuevas criaturas son. Y aquí en Tesalonicenses, Dios los santifique por completo. Dios lo ha hecho. Si estás en Jesucristo, Él te ha hecho nuevo. Si estás en Jesucristo, el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, actúa en consecuencia en esta nueva realidad, en esta nueva verdad. Entonces, quita lo anterior, quita lo viejo y vive en lo nuevo. Dios ya lo ha hecho. Señor, si tú ya lo has hecho, yo quiero hacerlo y no he podido. Así como me salvaste y me perdonaste de mis pecados, necesito que me limpies y que me santifiques. Y entonces me dedico a ti. Día a día entrego mi vida. Día a día entrego mis emociones, mis pensamientos, mi corazón, mi mente, mi cuerpo lo entrego a ti día a día. Necesito esta santificación, que me santifiques por completo y que mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha hasta tu venida. Y entonces repetírtelo, hacer lo que está en ti. Dios ya te hizo nueva criatura, ya te dio todo, su espíritu. Entonces, Señor, quiero vivir en esta naturaleza nueva, en esta entera santificación o santificación por completo, como dice aquí en Tesalonicenses, porque ya no quiero seguir
en esta lucha de estar pecando, de estar entre la carne, batallando entre la carne y el espíritu. ¿Me explico? ¿Hasta cuándo lo va a pedir? ¿Hasta cuándo lo va a buscar? ¿Hasta cuándo? Hasta que suceda, hasta que lo experimente, hasta que lo viva. ¿Sí? Así como hemos sido salvados de nuestros pecados, hemos sido perdonados, adoptados como hijos suyos, Dios quiere. Por eso Pablo ora, está diciéndole a Dios, a los hermanos está diciendo, y Dios mismo les santifique por completo. Esa era la oración de Pablo para estos hermanos en Cristo. ¿Cuál es tu oración? Entre tus peticiones, entre tus necesidades, tu petición primordial, tu necesidad esencial, tiene que ser también esta. Dios, santifícame por completo. Gracias por un amén por ahí. Por eso la pregunta es aquí, ¿verdad? ¿Qué dices? No, que te pregunto, ¿y tú qué dices? ¿Ya lo leíste? ¿Sí? ¿Ya lo leyeron? ¿De este lado? ¿Y qué dices? ¿Cuál es tu respuesta? Porque vimos, ¿verdad? Corintio, estás en Cristo, Dios te ha hecho nuevo. ¿Sí? Aquí está diciendo, y el deseo, el anhelo de Dios para sus hijos, para todo cristiano, es santificación completa. Entonces, ¿estás dispuesto a despojarte, dejar a un lado la vieja naturaleza y vivir, caminar en la nueva vida, en la vida consagrada, dedicada, entregada a Dios día a día? Y así como fuiste salvo, también en un momento serás santificado. ¿Qué contestas entonces? Ponte de pie entonces, si es así, y estar dispuesto. Ponla por favor. Y entonces vive cada día como nueva criatura en Cristo, libre de pecar. ¿Es posible ser libre de pecar? Estamos viendo ahorita en 4 pasajes, nada más vimos. Bueno, 6, si vemos los 3 puntos. En 6 hay más, pero ahorita al ver solamente 6 pasajes, Dios nos está diciendo que para el cristiano es posible vivir libre de pecar. Se experimenta la entera santificación al dedicar tu vida por completo a Él. Es posible, y Dios lo quiere para sus hijos. Cierra tus ojos y oremos. Señor Dios, mi buen Padre, a lo largo de nuestra vida contigo, Señor, hemos llegado, Padre, muchas veces nos hemos hecho esa pregunta: si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando, Dios?
y vemos, en verdad podemos dar testimonio genuino, Señor, entendiendo y sabiendo que es una verdad, que es una realidad, que nos has hecho nuevas criaturas, que somos nuevos en ti. Y decimos, si pasan estos años y en verdad sé que me has perdonado, sé que soy tu hijo, tu espíritu que vive en mí me da testimonio de eso, que soy nueva criatura, que tú me has adoptado como hijo tuyo, y sigo en este pecado. Entiendo esta lucha, pero todo el tiempo viviré en esta lucha. Y tú contestas que no. Tú contestas que tu anhelo es la entera santificación para tus hijos. Ser santificados por completos para vivir en libertad y ya no pecar. Una obra de fe, Señor. Una obra de gracia. Ayúdanos, Señor. Para muchos algo complejo, muy difícil. Otros pensando que bueno, es un proceso y ya cuando estemos en tu presencia, pues ya seremos libres. Pero pues no es así, Señor. Ya en tu presencia, claro, ya no santificados, ahí estaremos en la gloria glorificados. Pero tú quieres, Señor, porque necesitamos en este momento, en este mundo, en esta vida, que es donde todavía seguimos luchando, seguimos batallando, no queremos seguir cayendo, no queremos seguir en esas altibajas, en que hacemos las cosas bien, estamos en intimidad contigo y nos sentimos, Señor, en las nubes, nos sentimos cerquita de ti, Dios, y otras veces nos dejamos llevar por influencias, por amigos, por situaciones o por nuestras propias concupiscencias, y otra vez nos sentimos devastados, nos sentimos desanimados, Señor, que presas, Padre Celestial, de todo lo malo que hacemos. ¿Acaso no habrá libertad? ¿Acaso no habrá poder estar siempre en ti? Y nos dices que sí, Señor. Nos dices que tu anhelo, que lo que tú quieres para tus hijos es santificarlos por completo, y lo necesitamos para esta vida, Señor, para esta lucha con la carne. Y nos dice, sí, ya he hecho todo para ti, hijo, para ti, hija. Quítate, deja esos malos hábitos, ya no estás condicionado a ellos. Ahora puedes vivir en la nueva vida que yo doy a todos mis hijos. Puedes tomar de mi Espíritu Santo. Cada vez que se sientas débil y creas desmayar, flaquear, puedes echar mano y pedir, Espíritu Santo, ven a mi vida, me encuentro vulnerable, siento que voy a caer presa. Y tú vienes, y tu Espíritu Santo fortaleces nuestro espíritu y nos ayudas a soportar, a vencer toda situación. Padre, que así lo podamos entender y que día a día podamos decirnos a nuestra propia alma, a nuestro propio espíritu, soy nuevo en Cristo. Tú me has hecho una nueva criatura, libre de pecar, y experimento, quiero, Padre, anhelo esa entera santificación. Me dedico, me entrego cada día a ti. Haz esta obra y transfórmame en totalidad. Dame esta santidad que necesito. Te ruego que los ayudes y que lo hagas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En tu nombre te lo pido, mi buen Señor. Amén y amén. Toma tu lugar, toma tu asiento.